Muchas gracias, Gunter. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos hoy a analizar qué está pasando en Ecuador, porque sabemos, tras 15 meses, los ecuatorianos este domingo volverán a las urnas, y en particular para encontrarse con un escenario parecido. Hay unos 16 candidatos a la presidencia, muchos más que aspiran a ser congresistas, pero también un déjà vu del 2023, en particular porque sabemos en las intenciones de voto están liderando nuevamente el actual presidente Daniel Noboa, Luisa González, exponente del correísmo, y Leónida Issa, un finalmente candidato del movimiento indígena de Ecuador. Pero para entender un poco más acerca de eso, ya estamos en comunicación con Verónica Poveda, quien es, aquí la vemos ya en la pantalla, nos está acompañando desde Ecuador y es directora de Asuntos Públicos de la consultora ecuatoriana Conceptum y experta en comunicación política y asuntos políticos. Ante todo, muy bienvenida. Gracias, Ginebra. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Canal N. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ante todo, quisiera preguntarle, uno de los temas más importantes, digamos, de las preocupaciones entre los ecuatorianos es obviamente la seguridad. Y de hecho sabemos que Daniel Noboa ha intentado por lo menos una serie de políticas de mano dura para frenar tanto el narcotráfico como las pandillas criminales, las organizaciones criminales por extensión. ¿Cuál es la percepción de cara a estos nuevos comicios? ¿Cuál es finalmente el grado de violencia que se puede haber registrado? ¿Ha disminuido o ha aumentado después de la breve gestión finalmente de Daniel Noboa? Bueno, la inseguridad, sin lugar a dudas, es una de las grandes preocupaciones del Ecuador. Algunos estudios inclusive la posicionan en el primer lugar de las inquietudes que tienen los ecuatorianos, con alrededor del 35% en una tasa obviamente seguida de temas económicos como el desempleo, que no deja también de ser una inquietud para nuestro país. Indudablemente el 2024 se vio también una baja en las tasas de homicidios, por ejemplo, muy leve, pero se vieron ciertos resultados de lo que el gobierno hizo el año anterior para el combate a la delincuencia común y a la delincuencia de las bandas organizadas. Sin embargo, estamos hablando de tasas altísimas todavía, más o menos de 19 asesinatos por día que se registraron hasta finales del 2024. Esa es una vivencia que tiene la ciudadanía en su día a día y que obviamente ha captado también las propuestas de campaña de los candidatos para las elecciones del domingo. Es cierto, entre ellas hemos escuchado, por ejemplo, como lema, un año no es suficiente, se necesita más, es decir, finalmente hay que recordar también para el público que estas elecciones se dan después de 15 meses porque en las pasadas elecciones se estaba eligiendo a quién iba finalmente a subentrar en la presidencia de Guillermo Lasso y por ende iba a completar ese mandato. Ahora sí están jugando por un mandato de 4 años los candidatos a la presidencia y es cierto que un año no es suficiente porque también hemos registrado muchas críticas en Ecuador acerca de que se podía haber hecho más. Es muy interesante lo que estamos viviendo en Ecuador en esta campaña en particular, pues parecería que estamos en medio de una tercera vuelta electoral cuando tan solo hace 15 meses el presidente Noboa se posesionó. Entonces, su lema de campaña efectivamente ha sido que necesita estos 4 años que vienen para poder ejecutar las promesas que tuvo ya en el año 2023 en su primera elección y reforzar las políticas que su gobierno ha tenido en estos 15 meses de gestión. Sin embargo, como bien lo comenta usted, Ginebra, ha habido muchas críticas de parte de la oposición porque hubo un aumento del impuesto al valor agregado, por ejemplo, que económicamente golpeó a las familias. Sin embargo, eso en la calle no llegó a verse del todo en cuanto a resultados respecto a la popularidad del presidente. Lo mismo, como ustedes conocen, el año pasado tuvimos prácticamente 3 meses de racionamientos de energía eléctrica a los cuales la oposición del presidente le apostaba justamente para bajar la popularidad del candidato a presidente. Efectivamente, vimos en noviembre, diciembre, una caída en la intención de voto, en la popularidad, pero enero, sin lugar a dudas, ha habido un repunte en la candidatura, que inclusive por eso se ha visto que el presidente está apostando por ganar este domingo en primera vuelta y que los ecuatorianos no tengamos que regresar a las urnas dentro de 45 días más. ¿Usted qué cree? ¿Es una posibilidad real que gane Noboa en primera vuelta y que logre finalmente más del 40% y una margen de 10 puntos con el segundo más votado en las elecciones? ¿Es posible que pase?
Parecería posible, la verdad el Ecuador es un país de sorpresas a nivel político siempre, entonces desde la semana anterior nosotros ya no podemos revelar datos de encuestas en nuestro país, pero habían algunos cálculos matemáticos que indicaban que podría ser la sorpresa el tema de una sola vuelta electoral. Puede ser, creo que el escenario está dado, el presidente ha hecho su campaña enfocándose en eso, entonces creo que si eso llegara a suceder no sería la gran sorpresa ni para la oposición ni para su electorado. Y bueno, tampoco es una gran sorpresa ver quiénes están llegando como favoritos a estas elecciones, ¿no? Estamos viendo tanto la misma figura del balotaje, Noboa y Luisa González, pero incluso como tercer favorito, digamos, el tercer personaje que estamos observando en estas horas es Leonidas Issa, exactamente como en el 2023. Entonces, para usted, ¿esto es sintomático de un gran nivel de salud política en Ecuador? ¿O por lo contrario se puede podríamos responder a esta pregunta considerando que no lo es? La verdad no, como les decía antes, lo que nosotros estamos experimentando es una tercera vuelta electoral por el poco tiempo que ha habido entre las anteriores elecciones y estas. Entonces es por eso que ambos candidatos, el presidente Noboa fluctúa entre el 38% más o menos de intención de voto de las últimas encuestas que se conocieron, y la candidata del correísmo, Luisa González, más o menos del 32%, que es el techo histórico que ellos han tenido en cuanto a votación. En tercer lugar, hay unas encuestas que efectivamente posicionan a Leonidas Issa, pero otras que sí hablan de un repunte de la candidata Andrea González del Partido Sociedad Patriótica, que ella sí un poco fue la sorpresa, y una sorpresa un poco post-debate. Ella, si ustedes quizás recuerdan, fue el binomio presidencial del candidato del 2023, Fernando Villavicencio, a quien lamentablemente asesinaron en ese proceso electoral. Entonces venía ella ya con una imagen, cierto conocimiento en la ciudadanía, y en estas elecciones, sobre todo post-debate de los candidatos presidenciales, ella logró en algunas encuestas colocarse en el tercer lugar. No me atrevería a hablar de una salud democrática o una salud política todavía de nuestro país, porque todavía estamos muy llevados por la persona, no estamos orientados o no orientamos nuestros votos hacia una ideología, hacia un partido político. Hay que recordar que 10 de los candidatos de los 16 que están para la presidencia no han militado anteriormente en los partidos por los cuales ahora están corriendo para las elecciones. Entonces no podemos hablar de una ideología y de una salud, sobre todo los partidos políticos, que muchas veces sí notamos que utilizan a estos procesos electorales como un modo de supervivencia o de subsistencia en la vida política del país. Y bueno, es una vida política que se está viendo de alguna forma influenciada también por una polarización que se da en el exterior. En particular estaba viendo cómo subrayan el hecho de que con Noboa de alguna forma vendría a reforzarse una alianza con Estados Unidos. En particular hemos visto ya esta semana cómo emuló una política de Trump hacia México, finalmente con la imposición de aranceles, no teniendo el mismo éxito que Trump. Y por otro lado, existe la posibilidad de Luisa González, quien es parte, finalmente, la candidata del Partido Correísta. Es decir, también finalmente podría haber una vuelta al antiimperialismo. ¿Cómo los perciben ustedes? Finalmente, también hay un poco una influencia desde el exterior de la polarización que hay finalmente se ha dado desde la vuelta de Donald Trump a la presidencia. Sí, indudablemente la expectativa principalmente en el país es que si gana el presidente Noboa, la corriente tienda a reforzar los lazos con Estados Unidos. Nosotros tenemos con ellos ya en trámite hace muchísimos años un posible tratado de libre comercio que no se ha cristalizado, y es la esperanza de empresarios de sectores productivos que eso finalmente se dé. Creo que fue un mensaje político y de campaña el hecho de la presencia del presidente Noboa en la posesión del presidente Trump, que eso dio mucho de qué hablar en nuestro país desde diferentes perspectivas, pero sin lugar a dudas el mensaje para la gente fue reforzar ese lazo que tenemos con Estados Unidos. Y el presidente tiene varias propuestas también en torno a ese tema, de guiarnos también hacia afianzar relaciones con países que nos puedan ayudar en la lucha contra la inseguridad, perdón. Ahora mismo hay en la Asamblea Nacional, por propuesta del presidente, un trámite de una reforma constitucional
para que el Ecuador pueda volver a tener bases militares extranjeras en su territorio, que con la Constitución del año 2007 eso se extinguió. Entonces seguramente vendrán más propuestas como esas, y en ese sentido Estados Unidos es un socio ineludible para el apoyo a la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el crimen transnacional, que hoy en día tanto lo necesita el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estas también esos detalles, esa explicación acerca de la situación que está viviendo nuestro país vecino. Sabemos que a partir de mañana hasta el 10 la frontera que compartimos estará cerrada. Esperemos que no pase nada y ningún tipo de accidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ginebra, y gracias a toda su audiencia. Una buena tarde. Muchas gracias. Ha estado con nosotros esta tarde Verónica Poveda, directora de Asuntos Públicos de la consultora ecuatoriana Conceptum, para explicarnos un poco más acerca de las elecciones en Ecuador, que recordamos se van a celebrar este domingo. Y hasta aquí las noticias internacionales. Vamos a una pausa y volvemos con más.